haber dado cuenta es, les mando las calificaciones de las mismas. He tenido ahí una serie de situaciones con varios de sus compañeros que mando comentarios ya con la calificación y me la vuelven a mandar. Entonces, pues bueno, pues ese no es el chiste, ¿no? Al final del día, cuando ustedes me mandan la tarea es porque ya quieren que se las califique y ya no va a poder haber ningún tipo de modificación a la calificación asignada. ¿Sale? También creo que el día de ayer se les mandó, pues bueno, ya se agregaron diversos lineamientos ahí a su reglamento. Les pido pues lo lean, lo entiendan y pues vamos a seguir. ¿Tuvieron dudas en cómo hacer su tarea? ¿Tienen dudas de lo que leyeron de la lectura? No, Dani, no va a haber viernes de noticias. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a continuar, jóvenes. Eh, eh, ¿Quién me puede explicar lo que vimos la clase pasada? Lo del virreinato. Pero ¿qué vimos del virreinato? Lo de las funciones del rey, Ajá, los de las reyes de Indias y sus gobernantes. Ajá. la iglesia, todo de eso. la Real Audiencia. ¿Cuáles eran Y- sus funciones? ¿Cuáles eran las funciones, no? Ujú. También vimos como en qué periodo se marcaba, ¿no? Ajá. ¿Qué más? También creo que hablamos de Hernán Cortés, si no me equivoco, ¿no? Ajá. A ver, bueno, vamos a recapitular. Estábamos hablando acerca de lo que sucedió después de la conquista de nuestro país por parte de los españoles. Habíamos señalado que en los territorios que habían descubierto y conquistado se les llamó como el Virreinato de la Nueva España, ¿sale? Y que la época colonial corresponde de 1521 a 1821 y que los historiadores, para facilitar el estudio de esta época, lo habían dividido en 3 grandes etapas, si no mal recuerdo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, sale. Ahora bien, cabe señalar que durante este periodo, jóvenes, durante la época colonial, que corresponde de 1521 a 1821, existieron 63 virreyes que estuvieron al frente de este territorio de la Nueva España. Fueron 63 virreyes, ¿sale? Todos y cada uno de ellos fueron nombrados por el rey de España y provenían de la alta nobleza española, ¿sale? También un dato que es bastante importante antes de que continuemos es que en España hubo un cambio de familia real. Inició con el proceso de descubrimiento y conquista de nuestro país la familia de los Habsburgo y durante el proceso ya de colonización hubo este cambio y empezó a reinar la familia de los Borbón, que es una familia de origen francés, ¿sale? Dicho lo anterior, pues bueno, vamos a recapitular ya lo que habíamos mencionado en clases anteriores. Estábamos analizando cuáles eran las autoridades o las instituciones que mandaban o que tenían vigencia dentro del Virreinato de la Nueva España. Habíamos señalado que dentro de estas, la máxima autoridad era el rey de España, ¿sale? Esta autoridad o este rey, este monarca, tenía un poder absoluto y su voluntad no tenía límites legales, constituía, como se podría decir, como una ley suprema, ¿sale? Entonces, después de este rey de España, habíamos mencionado que se conformó un Real y Supremo Consejo de Indias, que se encontraba integrado por un grupo de ministros nombrados por el rey de España, y dentro de sus funciones abarcaban
pues clases de asuntos administrativos, financieros, eclesiásticos, y todas sus decisiones, sentencias, leyes, acuerdos que ellos dictaban, representaban la voluntad del rey. ¿Sale? Otra de las funciones que es importante respecto a este Consejo de Indias es que el rey lo creó o el rey lo conformó para el efecto de que le pudiera dar una estructura legal y jurídica a la Nueva España. Y por ello es que se crean las leyes de Indias, sale en 1542. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? ¿Tienen dudas del Consejo de Indias? No, para nada. ¿No? ¿Seguro, Hugo? Desde ayer con mi tareita me quedó bien claro, profe. Dale. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? Pues bueno, habíamos mencionado que Hernán Cortés descubre nuestro territorio, conquista nuestro territorio, conquista a los aztecas, a México Tenochtitlán, y ustedes recordarán, eso también ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, estamos repasando, es que cuando él funda el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, este ayuntamiento le da el título de gobernador y de capitán general, y con ello, pues él cuando conquista México Tenochtitlán, él ejercía este poder dentro de esta sociedad, ¿sale? Pero sin embargo, pues él tenía o seguía teniendo la idea de seguir descubriendo y conquistando nuevos territorios, y por ello en 1528 sale de México Tenochtitlán y va rumbo a Centroamérica y llega a lo que actualmente se conoce como Honduras. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, Hernán Cortés nombra a diversos oficiales reales para el efecto de que mantengan el orden, ¿no? en esta sociedad conquistada. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, estos oficiales reales nombrados por Hernán Cortés cometen muchos abusos en contra de las sociedades indígenas que se encontraban dentro de nuestro territorio. Esta situación o esta serie de abusos llega a los oídos del rey. Él se entera de esta clase de sucesos y dice, bueno, vamos a quitar a estas personas, a estos oficiales reales nombrados por Cortés, y vamos a crear una institución que sea la máxima autoridad dentro de estos territorios. Y por ello es que se crea la Real Audiencia de México. ¿Sale? Habíamos mencionado, si no mal recuerdo, que esta audiencia, la primera Real Audiencia que estuvo en nuestro país, su presidente fue una persona llamada Nuño Beltrán de Guzmán, y el ejercicio de las funciones de esta persona fue bastante criticada en virtud de que cometió muchas injusticias en contra de las comunidades indígenas, cometió muchos fraudes en su contra, y esta situación fue denunciada por Fray Juan de Zumárraga. ¿Por qué es importante Fray Juan de Zumárraga? Por dos situaciones. Uno, porque él es el que se encarga de denunciar este tipo de acontecimientos que cometía el presidente de la Real Audiencia de México, tanto al Consejo de Indias como al rey español, de que Nuño Beltrán de Guzmán estaba cometiendo muchas injusticias en contra de la comunidad indígena. Y también Fray Juan de Zumárraga es importante porque también es nombrado como primer obispo de México, ¿sale? Entonces, si yo les llegara a preguntar en el examen por qué es importante Fray Juan de Zumárraga, es por dos situaciones. Una, porque es el que denuncia ante el Consejo de Indias y ante el rey de España los abusos que estaba cometiendo el presidente de la Real Audiencia, Nuño Beltrán de Guzmán, y por otro lado, porque fue nombrado como primer obispo de nuestro país. ¿Sale? Entonces, cuando el rey se entera de esta situación, también el Consejo de Indias, cuando se enteran de esta situación por parte del presidente Nuño Beltrán de Guzmán, lo que determinan, lo que ordenan es la destitución del cargo de Nuño Beltrán de Guzmán como presidente de esta primera Real Audiencia que hay en nuestro país, y nombran una segunda audiencia cuyo presidente es Sebastián Ramírez de Fuenleal. A diferencia del actuar de su primer presidente, de Nuño Beltrán de Guzmán, Sebastián Ramírez de Fuenleal, pues bueno, su desempeño se
se caracteriza porque hizo justicia hacia las comunidades indígenas. ¿Sale? Dentro de esta segunda Real Audiencia que se da en nuestro país, formó también parte de la misma una persona que se llama Vasco de Quiroga, quien fue después nombrado como obispo de Michoacán. ¿Sale? ¿Dudas con eso? Creo que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Jóvenes? No. ¿No? No, profe. ¿No? Sale. No. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando el rey de España se entera de los abusos que estaba cometiendo el primer presidente, Nuño Beltrán de Guzmán, él busca instaurar ya la figura del virrey como tal, la figura del virreinato. Pero por eso en lo que llega el primer virrey a nuestro territorio es cuando se conforma la segunda Real Audiencia, donde su presidente fue Sebastián Ramírez de Fuenleal. O sea, entendamos, está en un primer momento Nuño Beltrán de Guzmán como presidente de la Real Audiencia en México. Fray Juan de Zumárraga denuncia los hechos que hacía este primer presidente al rey español y al Consejo de Indias. Cuando ellos se enteran, toman dos decisiones. Una, que ya se instaure de manera inmediata el virreinato, cuya figura el virrey va a ser la máxima autoridad dentro de nuestro territorio. Y por el otro dicen, en lo que llega el virrey al territorio americano como tal, instauramos ya la segunda Real Audiencia a cargo de Sebastián Ramírez de Fuenleal. Para ello, el primer virrey que ya llega a nuestro país o a la Nueva España fue el llamado don Antonio de Mendoza y llegó a nuestro país en 1535. ¿Qué sucede con esto, con este virrey? ¿Cuáles son las características primordiales o las funciones que podía ejercer esta persona como virrey? Uno, ostentaba los cargos de gobernador general, también era considerado capitán general, es presidente de la Real Audiencia, superintendente de la Real Hacienda y vicepatronato de la Iglesia. ¿Sale? Entonces podemos ver que el virrey pues ejercía todas las funciones necesarias para poder llevar de una manera consciente el territorio que se había conquistado. No tenía ningún tipo de limitante, por así decirlo. Recordemos que hace rato les acabo de mencionar que el virrey era perteneciente a la clase noble de España y era nombrado por el rey. Entonces se podría decir que también representaba a su voluntad dentro de nuestro territorio y por ello también se le concedían una serie pues amplia de facultades para que pudiera desempeñarse pues de manera positiva. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya cuando llega don Antonio de Mendoza a nuestro país, este virrey, pues bueno, dirige la política del territorio descubierto, cuida que se haga justicia dentro de este territorio, administraba los recursos que se iban generando dentro de este territorio, pero también tenía las funciones de jefe militar para el caso de algún tipo de enfrentamiento y también tenía la obligación de preservar la Iglesia Católica. ¿Esto a qué me refiero? Pues bueno, tenía la obligación de seguir dando la religión católica como obligatoria dentro de estos territorios descubiertos. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Entonces, Ivonne, dime, ¿quién fue el primer virrey dentro de nuestro territorio? Don Antonio de Mendoza. Don Antonio de Mendoza, así es. ¿Cuántos virreyes existieron, David?
Dime, Tiare, ¿cuántos virreyes existieron? 63 virreyes. 63 virreyes. Ángel, Joel, ¿cuándo llegó don Antonio de Mendoza a nuestro país? Llegó en 1535. En 1535. Bien. Valentín, ¿quién es considerado como el segundo presidente de la Real Audiencia en nuestro país o de la Nueva España? ¿Quién, perdón? O Pavel, tú dime, quién es el segundo presidente de la Real Audiencia en la Nueva España? Fue el niño de... Fue Sebastián Ramírez de Fonleal. Así es. Recordemos que el primer presidente de la Real Audiencia es Nuño Beltrán de Guzmán. Y el segundo presidente de la Real Audiencia es Sebastián Ramírez de Fuenleal. ¿Sale? Ahora bien, lo que sí me interesa que también se aprendan es cuáles eran las funciones del virrey. Ahí tenemos, son 5 importantes, que es gobernador general, capitán general, presidente de la Real Audiencia, superintendente de la Real Hacienda y vicepatronato de la Iglesia. ¿Todos tienen esos datos? ¿Sí los tienen? A ver, se los dicto. ¿Cuáles eran las funciones que tenía el virrey? Tomen nota, niños. 1. Gobernador general de las tierras descubiertas. 2. Capitán general. Pongan entre paréntesis funciones militares. 3. Superintendente de la Real Hacienda. 4. Entre paréntesis, funciones económicas. 4. Presidente de la Real Audiencia. Entre paréntesis, funciones de justicia. Y por último, vicepatronato de la Iglesia. ¿Puede repetir el primero? El primero es gobernador general. Ya, gracias. ¿Vale? Entonces, son los 5 cargos o las 5 funciones que tenía el virrey dentro de los territorios descubiertos. Era gobernador general de todas las tierras descubiertas, capitán general por lo que hace a las funciones militares, o sea, podía tomar decisiones militares en caso de intervención o en caso de guerra. Era el superintendente de la Real Audiencia. ¿Eso a qué se refiere? Pues bueno, tenía las funciones tanto económicas y también podía establecer contribuciones o impuestos que tendrían que pagar la población para poder sufragar el gasto público. También era considerado como el presidente de la Real Audiencia
¿Esto a qué se refiere? Pues uno tenía las funciones de expedir justicia a todos los pobladores de estos territorios, y por último era el vicepatrono de la iglesia, ya que él tenía la obligación de seguir evangelizando a todos los pobladores que se encontraban dentro de este territorio descubierto. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ya dicho cuáles eran las funciones del virrey, vamos a pasar ya a las otras instituciones que se fueron creando dentro de nuestro territorio para el efecto de desempeñarse de manera correcta, ¿no? El virrey, o sea, si bien es cierto, el virrey era la máxima autoridad dentro de nuestro territorio, también lo es que existieron diversas instituciones o diversas autoridades que lo apoyaban en sus funciones. ¿Sale? La primera de ellos es, se creó, bueno, la Real Audiencia siguió vigente. La Real Audiencia como tal es un cuerpo colegiado, ¿a qué me refiero con esto? Se encontraba integrado por 5 personas. Uno de ellos era el presidente, que es el virrey como tal, y 4 oidores, o sea, 4 personas que nada más se encargaban de escuchar. ¿Sale? ¿Cuáles eran las funciones de la Real Audiencia ya una vez llegado el virrey? Es evitar que se siguieran cometiendo abusos en contra de las comunidades indígenas que se encontraban en nuestro territorio. ¿Sale? Entonces ellos eran sobre todo los que escuchaban las quejas de los pobladores que cometían los españoles que habían llegado. ¿Sale? Y también la otra función que tenían la Real Audiencia es que cuando se da el trance dentro de un virrey a otro virrey, esta Real Audiencia funge como la máxima autoridad en lo que llega el nuevo virrey de España. ¿Sale? ¿Dudas de cuáles fueron las 2 funciones primordiales de la Real Audiencia? ¿No? ¿Seguros? Sale. Otra institución que se creó fue los visitadores. Ahí de la tarea que ustedes hicieron, ¿quién me puede decir cuál era la función de los visitadores? Dime, David, ¿cuál era la función de los visitadores? Profe, La Real Audiencia y cómo se estaba desempeñando el virrey. Sobre todo con 2 fines primordiales. Uno, que no existiera ningún tipo de abuso en contra de las comunidades indígenas. Y 2, que todo lo que se estuviera recaudando por lo que hace al tema de contribuciones o de impuestos, lo ocuparan para las comunidades. O sea, que no estuvieran ejerciendo ningún tipo de acto de corrupción o de malversión de fondos. ¿Sale? A ver, Dani, te explico otra vez la primera. La Real Audiencia, cuando ya llega el virrey, es considerada como un cuerpo colegiado. Hablamos de un cuerpo colegiado en virtud de que se encontraba
integrado por diversas personas, 5 para ser exactos. ¿Cómo se encontraba integrado esta Real Audiencia? 1, por un presidente, que era el virrey, y por 4 oidores. ¿Cuál era la función primordial de esta Real Audiencia? Pues bueno, escuchaba las quejas que se daban en el día al día dentro de la Nueva España y buscaba el poderlas erradicar. Pero también otra de las funciones que tenía la Real Audiencia es que cuando un virrey dejaba su encargo, en lo que llegaba el nuevo virrey de España, la Real Audiencia se fungía como, por así decirlo, como el gobernante, ¿sale? En lo que llegaba el nuevo virrey. De ahí los visitadores eran personas enviadas por parte del rey o del Consejo de Indias para el efecto de que pudieran observar cuál era el desempeño de la Real Audiencia, así como del virrey, con 2 fines específicos. 1, que no se estuvieran cometiendo abusos en contra de las comunidades indígenas, y 2, sobre todo el checar o el revisar que los recursos que ellos tenían acceso, pues bueno, fueran ocupadas de manera legal, que no existiera una malversión de fondos. ¿Ok? De ahí también vamos a encontrar que la Iglesia tuvo pues cierta injerencia dentro de las decisiones administrativas de nuestro país o de nuestro territorio, en este caso de la Nueva España. La Iglesia como tal, bueno, ustedes recordarán que cuando vimos cuáles eran los fines del descubrimiento y la conquista de nuevos territorios, uno de ellos era el poder evangelizar a todos aquellos que no estuvieran conformes con la religión católica. Entonces, cuando la Iglesia llega a nuestro país, tiene como tal diversas funciones. La primera es, administraba todos los asuntos religiosos que se dieran dentro de la Nueva España. El segundo es, estaba a su cargo el impartir educación a todas las personas. Y tercero era el evangelizar a todas las comunidades indígenas. ¿A qué me refiero con evangelizar? Pues bueno, a esta transición que se da de la religión politeísta que existía dentro de las comunidades indígenas a la religión católica. ¿Sale? De igual manera, un dato que es importante por lo que hace a la religión católica o a la iglesia como tal, es que en el año de 1571 se instaura dentro de la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición. ¿Cuál fue la función de este Tribunal del Santo Oficio? Pues bueno, era estar observando y evitar que dentro del territorio de la Nueva España se desempeñara o se difundieran las ideas contrarias a la religión católica. Esto es, se perseguía a los que practicaban la religión judía, a la protestante y a la musulmana. Y también tenía la función primordial de evitar que los libros prohibidos, así catalogados por la Iglesia Católica, se leyeran o se divulgara dicha información entre las personas que estaban dentro de nuestro territorio. Aquí un dato que es sumamente importante es que el Tribunal del Santo Oficio no perseguía a los indígenas. Si bien es cierto, los indígenas tenían diversas ideas por lo que hace al culto religioso, ellos no eran perseguidos por el Tribunal del Santo Oficio, ya que el tribunal entendía que se encontraban en esta fase de transición de su religión politeísta, de diversos dioses y demás, a la religión católica. Entonces, por ello mismo no eran sancionados por este tribunal. ¿Quiénes eran sancionados? Pues bueno, los españoles que llegaban a nuestro territorio y que profesaban a lo mejor la religión judía o la musulmana o la protestante. Ahí sí el Tribunal del Santo Oficio los investigaba, los sancionaba. ¿Sale? ¿Dudas con este tribunal, jóvenes? No. ¿No? No, profe. ¿No?
Entonces, ¿cuáles son los datos importantes del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición? Uno, que se creó en 1571, aquí en el territorio de la Nueva España, y sus funciones fueron dos primordiales. Uno, que se evitara la propagación de las ideas contrarias a la religión católica, y por ello se perseguía a aquellas personas que profesaban la religión judía, la religión protestante y musulmana, y otras de las funciones eran que los libros prohibidos por la religión católica o por la Iglesia Católica no circularan dentro de nuestro territorio y mucho menos que se leyeran o que se divulgaran. ¿Sale? Ahora bien, ya en lo particular, ya en lo más específico, en lo más pequeño, por así decirlo, dentro del territorio de la Nueva España, existieron dos tipos de autoridades. Uno es los llamados cabildos o ayuntamientos, por un lado, y por el otro encontramos a las alcaldías mayores o corregimientos. Las funciones de los cabildos o ayuntamientos tenemos que entenderlas que fueron como actualmente los conocemos, ¿no? A estas personas las nombraban la propia sociedad o las propias personas que se encontraban en ese territorio, las nombraban para el efecto de que pudieran defender sus intereses ante la Real Audiencia y ante el virrey. ¿Sale? Cuando se enteran, así es, también eran recaudadores de impuestos. Cuando se entera la Real Audiencia y el virrey y el Consejo de Indias y el rey de la existencia de estos ayuntamientos como tal, lo que sucede es que ellos también generan otro tipo de instituciones, que son las alcaldías mayores o corregimientos. En este caso, los representantes fueron designados directamente por la corona para el efecto de poder controlar a los habitantes de esa determinada ciudad. ¿Sale? ¿Dudas con estas dos figuras que surgieron? Profe, lo de las alcaldías mayores. Perdón, Hugo. Lo de las alcaldías mayores, ¿los alcaldes mayores eran escogidos por los del pueblo o directamente por alguien más? Por ejemplo, aquí ya dentro de lo particular, te digo, tenemos a dos tipos de autoridades. Unos eran los cabildos o ayuntamientos, Ajá. que eran constituidos por regidores electos por la sociedad para el efecto de defender sus derechos e intereses. Y por el otro lado encontramos a las alcaldías mayores o corregimientos. Estas alcaldías mayores o corregimientos estaban compuestas por representantes designados de manera directa por el rey. Ah, ok, o sea que por una parte estaban los que elegía el pueblo y por otra los que elegía el rey. Exactamente. Los que elegía el pueblo eran los cabildos o ayuntamientos para defender sus intereses, defender sus derechos, y por el otro lado están las alcaldías mayores o corregimientos, que eran los designados por el rey. ¿Sale? Ok, sí. Va que va. De todas maneras, esto lo vamos a mencionar la próxima clase. Ya está por cerrarse la videoconferencia. Les agradezco su participación, jóvenes. Que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sale? Estén pendientes ahí de las tareas que voy a ir dejando de Google Classroom. ¿Sale? Bonito fin de semana. Les voy a mandar ya el tema que vamos a ver la próxima clase, que son las reformas borbónicas, para que lo vayan leyendo y hagan su debido resumen en su libreta. ¿Sale? Cuídense, jóvenes. Bonito fin. Bye. Gracias, profe. Cuídense.